Reddit pregunta, ¿cuál es la cosa más absurda que alguien cercano te ha exigido como si tuviera derecho a ello? Historia 1. Historia de fondo. Tengo 36 años, mi cuñada 40. Estuve casada con su hermano durante más de 10 años, y durante todo ese tiempo sentí algo de celos y resentimiento de su parte. Siempre le parecía que yo vivía la vida que ella quería. No se trata de su hermano, sino en general, matrimonio, familia, trabajo estable, etc. Tengo 3 hijos, una hija de 10 años, un hijo de 8 y una bebé de 3 meses. El año pasado mi cuñada se casó, y ella y su esposo decidieron intentar tener un hijo, pero, lamentablemente, los médicos le dijeron que no podría hacerlo de forma natural. Por razones obvias, esta noticia la devastó. La familia la consoló como pudo. Recientemente organizamos una cena familiar, en medio de la cual ella dijo, mira, me parece muy injusto que tú tengas 3 hijos y yo no pueda tener ni uno solo. Tu bebé es mi última oportunidad de criar a un niño, así que creo que deberías dármela entre semana para que podamos crear un vínculo maternal, y tú te la llevarías los fines de semana. Antes de que pudiera responder, la mesa estalló en alboroto y subí a mis hijos mayores. Cuando regresé a la mesa, su esposo le preguntaba qué demonios le pasaba y por qué se le había ocurrido pedir eso. Ella trataba de justificarse, y yo simplemente les pedí que se fueran. También dije que en mi casa ella ya no era bienvenida, que no quería verla cerca de mis hijos hasta que buscara ayuda profesional. Ella empezó a gritar que no merecía mi vida ni a mis hijos y que yo le había robado a su bebé. Su esposo y su madre, sin dejar de disculparse, entre lágrimas y gritos, la sacaron de mi casa. Ahora mis hijos mayores quieren saber por qué su tía quiere llevarse a nuestra bebé. Respondiendo a sus comentarios. 1. Ya tenemos un sistema de seguridad y cámaras instalado, y nadie tiene llaves de nuestra casa excepto nosotros. 2. No puedo obtener una orden de restricción porque un solo incidente no es suficiente para eso. 3. Mi esposo y yo hablamos de la situación con los niños mayores esa misma noche y tendremos otra charla con ellos para dejarles claro que, de ahora en adelante, la tía ya no es una persona segura. 4. En nuestro país no está permitido portar armas, y además no estoy interesada en adquirir una. 5. Informaré de lo ocurrido a la escuela y al jardín de infancia y les daré su foto. Entiendo completamente a los que dudan de la veracidad de mi publicación. Si la semana pasada me hubieran contado esto, tampoco lo habría creído, pero, lamentablemente, me enfrenté a esta situación. Historia 2. Tengo una ex, tan con derecho que cree que debo pagar sus cuentas y las de su novio, con quien me fue infiel. Descubrí que mi novia, con la que viví 11 años, me fue infiel con un tipo sin trabajo. De todas las personas, eligió a él. No soy rico, pero le di una buena vida. Pagaba la mayoría de sus cuentas. Le proporcioné un buen lugar para vivir. Se hacía las uñas y el pelo con regularidad. Cada fin de semana la sacaba a citas. Un par de veces al año nos íbamos de vacaciones. Se acostumbró a ese estilo de vida y quería seguir teniéndolo, a pesar de su infidelidad con ese tipo sin dinero. Ni siquiera confesó la infidelidad. Yo los descubrí. Tan pronto como dejé en claro que entre nosotros había terminado, empezó a hacerse la ofendida. Dijo que, como mi familia vivía en esta zona y ella no tenía a nadie aquí, era yo quien debía mudarse, y que debía seguir pagando las cuentas para que ella y su novio pudieran salir adelante. También insistió en quedarse con mis perros y dijo que yo podría verlos solo si se lo pedía a su nuevo novio, pero como no tenían dinero, debía seguir pagando la comida y las facturas del veterinario. Al final la eché de mi casa y me quedé con los perros. Ella estaba furiosa. La ex todavía creía tener derecho a mi dinero. Después de que la eché de mi casa, dijo que se vio obligada a renunciar a su trabajo porque la hice mudarse. Luego trató de demandarme por su salario perdido. Por supuesto, no logró nada. Pensé que ahí terminaría todo, pero no. Se contactó con la empresa donde trabajo y amenazó con demandarlos, diciendo que las acciones de sus empleados me costaron todo, y trató de forzarlos a resolver el asunto extrajudicialmente por $100,000. Ella nunca ganó tanto. En cambio, mi empresa la demandó por acciones hostiles sin fundamento. Pensé que ahí se detendría, pero no. Empezó a escribirle a cada miembro de mi familia que pudo encontrar. Les decía que yo había sido muy duro con ella, que solo se había ido con otro y que lo mínimo que podían hacer era enviarle dinero para ayudarle a pagar un lugar donde vivir. Como eso no funcionó, recurrió a internet y empezó a suplicar a la gente que le enviara dinero para ayudarla a pagar el alquiler. Dijo que había sido víctima de violencia doméstica. No puedo entender cómo no comprendía que cualquier apoyo financiero que le daba terminaría si me engañaba. No estábamos casados, no teníamos hijos, la apoyé durante muchos años, no le debo nada. Realmente no tengo la obligación de ayudarla a ella y a su nuevo novio a salir adelante y establecerse. Y eso, al parecer, la sorprendió. Historia 3.
Mi madre cree que el tribunal le dará mi casa. Durante el colapso del mercado de la vivienda compré una casa inicial pequeña, completamente por mi cuenta. Viví en ella la mayor parte de una década antes de que mi esposo y yo compráramos una casa más grande. Mis padres querían vivir en esa casa porque era pequeña y fácil de mantener. En el pasado perdieron una propiedad por ejecución hipotecaria, así que nadie les aprobaría una hipoteca. Además, mi padre está jubilado y mi madre no trabaja, así que quisieron alquilar mi casa. Para tener derecho a un alquiler con descuento, pagaron el resto de la hipoteca, quedaban unos 50,000. Lo hicieron con dinero de una herencia de 6 cifras que recibieron. Se redactó un contrato de arrendamiento que explicaba que ese dinero era un pago por adelantado del alquiler y que su renta mensual cubriría solo impuestos y seguros, es decir, pagarían $350 al mes. El precio del alquiler solo subiría si subían los impuestos / seguros. Firmamos el contrato, con todas las condiciones típicas, y lo notarizamos. No gano ni un centavo con esa casa. Recientemente les dije que, debido a un pequeño aumento en el seguro, el alquiler subiría $3. Sí, $3 malditos. Y mi madre, simplemente, se volvió loca. Dijo que yo era una perra codiciosa, que iba a arrancar todo lo que había hecho en la casa, algunas cosas en el jardín y otras mejoras cosméticas, que yo le debía y que en realidad no podía desalojarla porque esa era su casa. Dijo que no era responsable de los pagos del seguro, aunque el contrato dice lo contrario, que el costo del seguro no había subido en 10 años, que yo intentaba hacerla pagar mi seguro personal. Dijo que el tribunal me lo dejaría claro y le daría mi casa. Tenemos un contrato de arrendamiento notarizado. Mis padres figuran como inquilinos. El contrato dice que yo soy la única propietaria de la casa. Después de todo esto, mi padre pidió los recibos. Ese hombre no tiene agallas para comprobar que no los estaba estafando. Esta casa está a unos minutos de jodido Manhattan. Alquilar un estudio aquí cuesta unos $1,500. Y esto es una maldita casa con un gran patio para su perro. Podría fácilmente estar cobrando $2,000 al mes por esta casa, incluso antes de que ellos se mudaran. Les envié copias de las facturas y del seguro, que muestran solo su dirección. PD2. Sus impuestos se cobran con descuento. Descuento por pagar los impuestos completos 90 días antes. Les dije que sumaran todo y lo dividieran entre 12 y aconsejé a mi madre que hablara con un abogado para que la pusiera en su lugar. Supongo que al final mi padre estuvo de acuerdo conmigo porque ahora ella decidió divorciarse de él. Actualización, me siguen haciendo las mismas preguntas. Mis padres llevan viviendo en esa casa 4 años. Mi madre siempre fue una cara dura, además bebe, los fines de semana y los veranos los pasaba con otros parientes. Cuando crecí, mi tía me confesó que nos llevaban para alejarnos del alcohol. Acepté darles la casa principalmente por mi padre, para que pudiera jubilarse después de una cirugía cardíaca. Trabajó 36 años en un trabajo físicamente exigente. Ellos pidieron alquilar mi casa y pagar el resto de la hipoteca como anticipo, así que su único gran gasto mensual era el seguro médico. Hubo otros interesados en alquilar mi casa, pero no se las alquilé. Mis padres no me ayudaron con el pago inicial ni figuraban como coprestatarios en la hipoteca. Sus nombres no aparecen en los documentos de la casa. En el pasado el alquiler subió por el aumento de los impuestos y del seguro, pero antes nunca fue un problema. El padre de mi esposo, lamentablemente, falleció antes de poder jubilarse. Esa es la principal razón por la que mi esposo le dijo a mi padre que debía jubilarse y disfrutar un poco de la vida, y la herencia que recibimos de él ayudó a pagar el anticipo de nuestra nueva casa. He acumulado un montón de mierda que mi madre me ha hecho, y esos $3 fueron simplemente la gota que colmó el vaso. Cuando terminé la secundaria, empecé a pagarles a mis padres $200 a la semana hasta que me mudé de su casa a los 20 años. Para eso trabajaba unas 65 horas a la semana además de estudiar. Y, sorpresa, justo cuando me mudé, perdieron su casa por incumplimiento de la hipoteca. También cometí la estupidez de ponerla en mi plan de teléfono y pagué su móvil durante 2 años hasta que se acabó el contrato, porque solo me pagó 3 meses de esos 2 años. Me prometió dinero para la boda, pero nunca lo dio. Mis padres no pagaron mi universidad ni me dieron dinero para ropa o gastos escolares desde que cumplí 16, porque tenía trabajo. Sé que todo esto son un montón de banderas rojas, pero confiaba más en mi padre que en ella y creí que estaba haciendo lo correcto. También quiero conservar esta casa porque me gusta y quiero mudarme de nuevo algún día. Por ahora es pequeña para nuestra familia joven. Además, pienso dejarla a mi hijo para que viva allí cuando vaya a la universidad y quiera pasarla bien sin padre cerca y sin gastar en residencia. Y mi madre siempre amenaza con divorciarse. Dudo que realmente lo haga. Actualización. Tras el comentario sobre el divorcio, al final mis padres decidieron no divorciarse. En lugar de eso, fueron y celebraron su aniversario en un casino. No hablé con ellos durante una semana. El fin de semana pasado intenté hablar con mi padre y conseguir una disculpa, esperando que estuviera de mejor humor, pero no, solo reforzó sus acusaciones, diciendo que no entendían todo lo que incluía en el contrato de arrendamiento, que mi casa estaba inhabitable cuando se mudaron. No es cierto, que nunca habrían hecho nada en la casa si solo fueran inquilinos.
inquilinos, etc. Les pedí que especificaran qué habían hecho. Dijeron que las puertas del garaje, el techo del cobertizo. En realidad mi esposo reemplazó 2/3 del techo con un poco de ayuda de mi padre, y mi padre hizo el otro 1/3, y la manguera. Resulta que su manguera tenía una fuga y la arreglaron. Eso no afecta en absoluto la habitabilidad de la casa, pero, en palabras de mi abogado, ¿y qué? Aceptaste vivir allí tal como estaba, así que es tu problema, igual que no leer el contrato de arrendamiento. Mi padre siguió contando todo lo que habían hecho por mí sin reconocer nada de lo que yo había hecho por ellos. Entonces dije algunas cosas no muy amables, incluyendo lo del alcoholismo de mi madre, que todos sabían. También querían saber si aún podían llevar a mi hijo a la feria, ni de broma. Les dije que no quería que se acercaran a mí o a mi familia hasta que dejaran de delirar y aceptaran el aumento de la renta o se fueran. Lloré durante la llamada, lo que molestó mucho a mi esposo. Hoy mi madre me llamó y preguntó qué había que hacer para resolver esto porque estaba triste de no poder ver a nuestro hijo. Les dije que tenían que disculparse por cómo me hablaron y por cruzar líneas. Y aquí es donde decepciono a alguien. Resulta que los estafaron. A mis padres los engañaron. Así fue, en mi zona los dueños de casas reciben llamadas, mensajes y cartas todos los días de gente que quiere comprar sus casas. No es novedad. Yo misma les dije que esas cartas eran basura. Pues bien, a mis padres les llamaron unos tipos diciendo que iban a alquilar la casa. Y mis padres hablaron con esa gente en mi nombre. También fue un tipo a su casa e insistió mucho en ver a mi madre. Todo esto pasó antes de que mencionara el aumento del alquiler. Cuando mi madre oyó lo del aumento, pensó que esas llamadas y ese tipo eran reales, que iba a subir el alquiler a un nivel que no podrían pagar y los echaría. Eso fue antes de decirles que el aumento era de solo $3, pero incluso después creían que planeaba echarlos. Les pregunté por qué no me lo preguntaron y dijeron que tenían miedo y no tenían a dónde ir. Les expliqué que no funciona así. No puedo alquilar una casa que ya está ocupada. Es todo un proceso legal y deberían saberlo. Se disculparon por su comportamiento, por todo lo que dijeron, y les dio vergüenza. Aún más por haber creído a un estafador. No dieron dinero ni información importante. Les dije que probablemente los estafadores preparaban el terreno para un timo mayor, fingir ser dueños y alquilar la casa a otros, tomar depósitos y desaparecer. Les dije que si esa gente vuelve, llamen a la policía y denuncien acoso o invasión. Mis padres se disculparon. Les expliqué el contrato y por qué está así. Les dije que no puedo echarlos solo porque quiero y que mientras paguen los mínimos, impuestos/seguro, yo cumpliré mi parte. Eso es todo. No los echan, pero tendré que vigilarlos más para que no caigan en otra trampa. Historia 4. Nuestros vecinos llevan años haciendo fiestas en nuestro patio con piscina cuando no estamos. Hace unos años mi esposo y yo compramos una casa con piscina. Conocemos a la mayoría de los vecinos, pero no somos amigos cercanos de ninguno. Todos parecen agradables, pero no tenemos mucho en común salvo el barrio. A un lado vive una familia de 6 hijas gemelas en la universidad local, un hijo en la secundaria, una hija pequeña en primaria y los padres. Abrimos la piscina en mayo y la cerramos en octubre. Este año el clima fue raro, mayo frío y lluvioso y en junio saltamos a 37 grados. Tomo medicinas que me impiden estar mucho al sol y estuvimos ocupados ayudando a parientes enfermos, así que no abrimos la piscina. Cada 4 de julio solemos ir a una casa en el lago, pero no fuimos porque hubo inundación y para apoyar a un pariente recién dado de alta. Una niña vecina nos preguntó cuándo abriríamos la piscina. Le dijimos que quizá más tarde, pero ayer lloró al decirle que no abriríamos este año. Luego un vecino nos contó que los de al lado hacían fiestas en nuestro patio cuando no estábamos. Limpiaban después, y como tenemos mantenimiento semanal, no notamos nada. Ahora pondremos más cámaras y un cerrojo remoto para dar acceso solo al personal autorizado. ¿Qué hacemos? ¿Confrontarlos o esperar a ver qué dicen de las cámaras? Actualización. Primero quiero decir que no deseamos hacer daño ni enemistarnos con los vecinos. Solo queremos que la gente no use nuestra piscina sin permiso y no queremos la responsabilidad que eso conlleva. Y creo que necesito aclarar algunas cosas. Nuestro patio trasero está completamente cercado con 2 portones. El de atrás se cierra por dentro con doble cerradura. El portón lateral está al lado del garaje que da al patio del vecino. Tiene un doble pestillo. Para abrirlo hay que alcanzar el pestillo superior y abrir ambos a la vez. Tiene un cierre automático que bloquea el portón al cerrarse. Yo no puedo abrirlo desde afuera porque no alcanzo ambos pestillos. Lo instaló el dueño anterior y funciona bien para los jardineros y el personal de la piscina. Tenemos varias cámaras, una en el timbre y otra sobre el garaje. La del garaje capta si alguien se acerca al portón delantero, pero no grabamos el portón lateral ni la puerta lateral del garaje para no invadir la privacidad del vecino.
vecino. Incluso compartimos imágenes con ellos para que no pensaran que grabábamos a sus hijos o su casa. Resulta que nos preocupamos más por su privacidad que ellos por la nuestra. Ahora el update. El jueves, 4 de julio por la mañana estaba cargando cosas al coche para llevarlas a mi prima recién salida del hospital. El vecino, el marido, me vio, se acercó y preguntó si íbamos tarde al lago. Le dije que nos quedábamos para ayudar a mi prima. Preguntó si estaríamos todo el fin de semana y le dije que sí, que uno o ambos estaríamos en casa. Me felicitó por el festivo y se fue. Le conté a mi esposo la charla. Cuando regresé, estaba nuestro amigo Mike. Mike se dedica a las cámaras y automatización, gadgets, y mi esposo ama los gadgets. Mi esposo y Mike planearon poner más cámaras y dispositivos. Acepté todas las cámaras menos una y casi todos los gadgets. Mike sugirió hablar con el seguro porque quizá nos daban descuentos por mejorar la seguridad. El viernes 5 vino nuestro agente de seguros, Tom, y Mike trajo un dron para ubicar mejor las cámaras, creo que más por presumir de dron. Mi esposo, Mike y Tom andaban revisando la casa y yo los veía salir y entrar. Noté que los vecinos miraban desde sus casas hacia la nuestra. Algunos se acercaron y mi esposo les dijo que nos preocupaba que alguien hubiera usado nuestra piscina sin permiso cuando no estábamos. 2 vecinos dijeron haber visto el año pasado a amigos de las hijas gemelas entrando al patio con ellas. Una incluso les preguntó y ellas dijeron que nosotros lo permitíamos. Tom le dijo a mi esposo que mandáramos carta certificada a los vecinos anulando cualquier permiso de entrada al patio. Cuando Mac y Tom se fueron, los vecinos de al lado volvieron. Mi esposo los llamó y, con Mac y Tom de testigos, les dijo que por temas del seguro no permitimos más el acceso al patio ni a su familia ni a invitados, que enviaríamos una carta formal como pide el seguro. No los acusó ni a ellos ni a sus hijos directamente, solo dijo que había razones para creer que el año pasado alguien usó la piscina sin permiso. Les contó del nuevo cerrojo y cámaras y les aseguró que ninguna apuntará a su casa o patio. Dijo que era para bajar la prima del seguro. Ellos se miraron, dijeron que entendían y dieron las gracias por avisar. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.